Bienvenidos a todos. En este vídeo vamos a estudiar la magnitud voltaje. De las 4 magnitudes que vamos a estudiar en este curso, carga, intensidad, voltaje y potencia, este lo vamos a dedicar al voltaje. Bueno, pues vamos a empezar por su definición, que es el voltaje de un elemento. El voltaje de un elemento, o también se dice el voltaje entre los extremos de un elemento, el voltaje de un elemento es la energía eléctrica, porque estamos en circuitos eléctricos, que intercambia dicho elemento, por cada unidad de carga que pasa por él. No os preocupéis si no lo entendéis, porque lo vamos a aclarar. ¿De acuerdo? Lo que sí que es importante saber que he utilizado la palabra intercambia, pero intercambia quiere decir que va a haber algunos elementos que cedan energía eléctrica y otros elementos que consuman energía eléctrica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las pilas ceden energía eléctrica a las cargas, ceden voltaje, le dan voltaje a las cargas, mientras que los receptores consumen energía eléctrica de las cargas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace un receptor? Pues una bombilla, por ejemplo, consume energía eléctrica para dar energía luminosa, para dar luz. ¿Vale? Entonces las pilas ceden y los receptores consumen voltaje. Vamos a estudiar ahora las unidades. La unidad del voltaje. Bueno. Pues el voltaje lo vamos a denotar con la letra U mayúscula. Se mide en el sistema internacional en voltios. Y el voltio se tiene que escribir como una V mayúscula. ¿Vale? Una cosa importante es que los voltajes, tal como nosotros los vamos a medir en este curso, no pueden ser negativos. ¿Vale? Cuando lleguemos a bachillerato, pues sí, nos podrán dar voltajes negativos, pero este curso no. Los voltajes no pueden ser negativos. ¿Por qué no nos van a salir negativos? Pues porque nosotros vamos a conocer el voltaje de verdad, vamos a conocer qué punto tiene voltaje positivo y qué punto del elemento tiene voltaje negativo. Entonces nunca nos van a salir voltajes negativos, porque un voltaje negativo querría decir que el voltaje va al revés de como nosotros lo hemos supuesto. Como nosotros siempre vamos a suponer en estos ejercicios el voltaje tal como es, pues no vamos a tener el problema de que sean números negativos. Es decir, nos puede dar elementos, nos puede dar un voltaje de 0, pero no nos va a dar un voltaje de menos 3 voltios. ¿De acuerdo? Con lo cual eso simplifica bastante. Ahora vamos a intentar sacar la fórmula a partir de la definición. Entonces leemos la definición. El voltaje de un elemento es la energía que intercambia dicho elemento por cada unidad de carga que pasa por él. Lo podríamos leer de esta manera. El voltaje de un elemento son los julios de energía que intercambia dicho elemento por cada culombio de carga que pasa por él. Bueno, ¿cómo escribimos esto? El voltaje es igual a la energía que intercambia dicho elemento por cada unidad de carga que circula por él. Bueno, pues esta es la fórmula. Si atendemos a las unidades, un voltio, que es en lo que se mide el voltaje, es igual a un julio, que es en lo que se mide la energía en el sistema internacional, partido de un culombio, que es en lo que se mide la carga en el sistema internacional. Vamos a ver un ejemplo sencillo para interpretar el significado de voltaje. Bueno, pues vamos a suponer que nos dicen que tenemos una pila de 5 voltios conectada con una bombilla. Vamos a ver qué significa esto. Interpretación. Bueno, pues lo que nos está diciendo es que a cada culombio de carga
que pase por la pila, nosotros sabemos que esta va a ser la intensidad, ¿verdad? Lo voy a dibujar. Esto ya lo sabemos. No sabemos cuál va a ser la intensidad, pero sí sabemos cuál va a ser el sentido de la intensidad. Entonces, de cada culombio de carga que vaya desde el negativo al positivo, a ese culombio de carga la pila le ha dado 5 julios, puesto que la pila cede energía eléctrica. Entonces, que por aquí pasa un culombio de carga, la pila le da 5 julios a ese culombio de carga. Cuando pase otro culombio de carga, la pila le dará 5 culombios de carga, 5 julios de energía a dicho culombio de carga. Mientras que la bombilla lo que va a hacer es justo lo contrario. La bombilla a cada culombio de carga que pase por ella le va a quitar 5 julios de energía. Entonces las cargas están haciendo este camino. Las cargas cuando pasan por la pila reciben energía de la pila. En concreto 5 julios va a recibir cada culombio de carga y cuando pasen por la bombilla se van a gastar esa energía que les ha dado la pila. En concreto, cada culombio que pase por la bombilla se va a gastar 5 julios. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta es la interpretación de la magnitud. Y ahora, para entender un poco mejor la magnitud, están las propiedades de la magnitud. Entonces, la propiedad, o las propiedades. Nosotros vamos a ver dos propiedades, pero en realidad se engloban en una, que se conoce como segunda ley de Kirchhoff, o ley de los voltajes. ¿Vale? Bueno, pues nosotros vamos a ver dos propiedades. Primera de ellas, el voltaje entre un punto, que lo vamos a llamar A, y otro punto, que lo vamos a llamar B, es igual a la suma de los voltajes de los receptores por los que pasemos al ir del punto A al punto B por cualquier camino. Eso sí, ese camino tiene que ser recorrido en el sentido de la intensidad. Recorrido en el sentido de la intensidad. No os preocupéis si no lo entendéis, que con el ejemplo se ve mucho más claro. Vale, vamos a leerlo. El voltaje entre dos puntos, el voltaje desde un punto A a otro punto B, es igual a la suma de los voltajes de los receptores por los que pasemos desde que salimos del punto A hasta que lleguemos al punto B por cualquier camino, siempre que lo hagamos en el recorrido del sentido de la intensidad. Bueno, vamos a ver un ejemplo después de todo esto. Pero lo que nos viene a decir esta propiedad es que el voltaje entre dos puntos no depende del camino que yo haga para ir desde el primer punto al segundo punto, siempre que lo hagan en el mismo sentido en el que se están moviendo las cargas. ¿De acuerdo? El voltaje entre dos puntos no depende del camino que yo utilice para medir dicho voltaje. Luego con un ejemplo se va a ver bastante más claro. Y la segunda propiedad, que es muy sencilla, es que el voltaje entre dos puntos conectados por cable, el voltaje entre dos puntos unidos por cable, ¿qué quiero decir con esto? Pues que puedo ir de un punto al otro sin pasar por ningún elemento, solo viajando por el cable. El voltaje entre dos puntos unidos por cable es cero. ¿Vale? Esos dos puntos tienen el mismo potencial eléctrico, por tanto el voltaje entre ellos es cero. Y ahora vamos a ver el ejemplo que seguro que nos va a aclarar cómo utilizar estas propiedades. Bueno, voy a dibujarlo en negro, los datos, y luego lo vamos resolviendo. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es calcular los voltajes
de todos los elementos. ¿Vale? Voy a ponerlo con resistencias, porque así me permite llamarlas con un nombre a cada una, con una letra, y es más sencillo, pero podría ser, igual que he puesto resistencias, podría haber puesto bombillas, cualquier receptor. ¿Vale? Lo que pasa es que las resistencias son más cómodas. Bueno, pues imaginemos que nos dan este circuito y nos piden calcular el voltaje de todos los elementos utilizando la propiedad del voltaje. Vale. Primera cosa que vamos a hacer, circular el sentido en el que se mueven las cargas. Eso lo hemos visto en el vídeo anterior. Salen de la pila, cuando lleguen a este nodo, unos bajarán, otros seguirán hacia la derecha. Cuando la intensidad llega a este nodo, se va a repartir por los 3 cables que hay. Cuando lleguemos a este nodo, se van a juntar. Bueno, esto va a ser lo que va a suceder, ¿verdad? Estos son los sentidos con los que se va a mover la intensidad por el circuito. Vale, de acuerdo. Entonces, una vez que tenemos eso, sabemos que el voltaje entre este punto y este punto son 20 voltios. ¿Por qué son 20 voltios? Porque es el voltaje de la pila. Este extremo este punto está conectado a un extremo de la pila y este punto está conectado a otro extremo de la pila, solo con cable, pues el voltaje entre estos dos puntos es de 20 voltios. Ya está. Lo que me dice la propiedad del voltaje es que si yo mido el voltaje desde este mismo punto a este punto por otro camino, en el sentido en el que se muevan las cargas, pues va a tener que sumar también 20 voltios. Dicho de otra manera, que si yo voy de aquí a aquí por otro camino, por ejemplo por este, pues ¿por qué resistencias he pasado? He pasado por la A y he pasado por la B. Pues quiere decir que el voltaje del A más el voltaje del B me tiene que dar también 20 voltios. Pero como el voltaje del A son 6 voltios, pues eso quiere decir que el voltaje del A más el voltaje del B tienen que ser 20 voltios. Si lo queremos ver, 20 tiene que ser igual a los 6 voltios del A más el voltaje del B. Bueno, pues esto es muy sencillo. El voltaje del B va a tener que ser de 14 voltios. ¿De acuerdo? Vamos a seguir descubriendo voltajes. Nos tenían que haber dicho el voltaje de este. Voy a poner, por ejemplo, un 2. Vale. Entonces vamos a suponer que este 2 que acabo de escribir es un dato del problema también. De acuerdo. Bueno, pues continuamos calculando voltajes. Si el voltaje entre este punto y este punto es de 14 voltios, medido por este camino, pues también tiene que ser de 14 voltios si yo lo midiera por otro camino distinto. Por ejemplo, este. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este. Bueno, si yo siguiera este camino, ¿qué tengo? Tengo 2 voltios en el C, 8 voltios en el D y un voltaje desconocido en el H. Si quiero escribirlo, pues yo sé que el 14 va a tener que ser igual a los 2 del C más el voltaje del D, más los 8 del D, que sí que son conocidos, más el voltaje del H, que es desconocido. Bueno, pues ¿cuánto va a tener que valer el voltaje del H? Pues va a tener que ser 4 voltios. ¿Vale? Para que 2 más 8 más 4 sean los 14. Vale. Bueno, pues seguimos calculando cosas. Si nos fijamos ahora, entre este punto y este punto están conectados por cable. Pues como están conectados por cable, pues quiere decir que el voltaje entre ellos es 0. ¿De acuerdo? Pues si yo fuera de este punto a este punto por otro camino en el sentido de las cargas, por ejemplo este, pues me tiene que dar 0. Fijaos en una cosa, tengo que viajar en el sentido de las cargas, es decir, si yo cogiese este camino, sería un camino prohibido, ¿vale? Porque este camino no va en el sentido de las cargas, por tanto tendría que coger este. Bueno, pues si de aquí a aquí, por este camino, tiene voltaje 0, quiere decir que el voltaje de este más el voltaje de este también tiene que ser 0. Como los voltajes no van a ser negativos, pues este más este tiene que ser 0. Y por último, el voltaje entre este punto y este punto, por aquí es 8. Pues si viniese por aquí,
también tiene que ser 8. Por tanto, el voltaje de este van a ser 8 voltios. Y con esto terminamos la explicación del voltaje.